Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Toma asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Durante mucho tiempo, inclusive hasta estos días, en el cristianismo o en diferentes iglesias, congregaciones, denominaciones, la gente fue detrás de un movimiento, de una búsqueda de poder sentir lo espiritual, pero poder palparlo y de alguna manera tener alguna manifestación de ello que pueda ser visible, que pueda mostrarme que Dios está presente ahí y que yo pueda sentirme especial. Y a raíz de esto y de la predisposición de las personas al ir a buscar algo que puedan ver y palpar, se levantaron hombres engañosos, creando toda clase de emociones y falseando lo de Dios. No es que esto no ocurra, sino que buscan falsear lo de Dios. El diablo es un imitador barato de las cosas de Dios. Y así las personas se acercaban y muchos les imponían las manos sobre la cabeza, inclusive los empujaban para que la gente caiga, como una demostración de poder. Y aquellos que no caían al suelo decían: ¿por qué yo no caigo al suelo? ¿Acaso qué pasa con mi vida? ¿Por qué Dios no me toca a mí o no me toca de esa manera? Y muchos, al llegar así en esa condición, luego buscan que eso les pase en cualquier lugar. Quieren sentir esa emoción, quieren sentir eso que pueden ver y que pueden palparlo, pensando que es de Dios. Ahora, si bien en las reuniones muchas veces oramos y las personas son libres, hay personas que caen al suelo por el poder de Dios, por una señal de Dios para esa vida, para esa persona específico. Dios hablando a su vida, hablando a su corazón. Pero, sin embargo, la palabra de Dios no hace tanto énfasis en ello. Más bien todo lo contrario. El Señor extendía su mano y los levantaba de su condición. Aquella mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, la cual iban a apedrear, el Señor comienza a trazar una nueva historia en su vida. El Señor le dice: vete, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. El Señor te levanta de esa situación, te saca de ese momento. El Señor ha venido para extenderte la mano y levantar tu vida, levantarte. La gente ha procurado caerse para sentir que Dios estaba allí, para sentir que Dios tocó sus vidas. Y así se han aprovechado de eso. He contado algunas veces que cuando era un niño fui a uno de estos lugares, mi madre me llevó, y allí le imponían la mano a todo el mundo, y la gente predispuesta pasaba al frente. Y cuando yo comencé a ver que todos se caían al piso, yo también me tiré. Me empujaban, entonces no luché contra eso y me tiré. Pero veía como había personas que hacían fuerza y les empujaban la cabeza y ellos hacían más fuerza. Y así fue que cuando llego por primera vez, luego de muchos años, a la iglesia, me paré firme, porque así muchos piensan y dicen: yo no voy a caerme. Me dijeron que cuando venga tengo que caerme. Entonces se paran firmes sobre sus pies. Dice: a mí nadie me va a tirar. Pero cuando Dios lo hace, cuando Dios toca una vida, es algo completamente diferente. Porque cuando Dios toca una vida, lo que Dios procura es un cambio, una transformación. Si tú te vas de aquí sin herramientas para tu vida, si tú no te llevas la palabra de Dios como una herramienta para tu corazón, como una instrucción para poder emprender un día nuevo, será muy difícil que puedas cambiar tu realidad. Porque recibirás algo, un toque que pareció impresionante, pero sin embargo al llegar a tu casa no tendrás las herramientas suficientes
No tendrás las herramientas necesarias para poder enfrentarte a los problemas de la vida. Enfrentarte a las dificultades que se levantarán en tu hogar, en tu familia, en tu mente, en tu propio carácter. Dios quiere instruirnos. Dios quiere levantarte de la condición en la cual estás. Algunos dicen, Dios nos ama tal cual somos. Claro que Dios te ama. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, lo que primero hace es producir un cambio, una transformación. El que robaba ya no robe más. El que engañaba ya no engañe más. Ya no continúa haciendo lo mismo. Recibe un cambio de Dios. Y ese cambio y esa transformación en una nueva criatura es lo que marca la diferencia. Es el milagro más extraordinario y maravilloso. El poder comprender la palabra de Dios para poder vivirla y ponerla por obra. Algunos buscando afuera se olvidaron o no entendieron que lo más importante estaba adentro, en el corazón, lo que habían recibido, a Cristo. Y juntamente con Cristo las herramientas para poder vivir una vida de fe. Personas que están predispuestas a estas cosas serán engañados. El Señor habla por medio del profeta Jeremías a un pueblo, a su pueblo, Israel, Judá, los cuales se habían desviado de la fe, de la palabra de Dios. De tal manera que el Señor dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si hayan hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Salgan y recorran las plazas, recorran los lugares, y si hallan una persona que haga lo bueno, que hable la verdad, que busque la justicia, dice el Señor, entonces yo perdonaré sus ciudades. No derramaré mi ira sobre ustedes, porque uno fue justo. Solamente alguien se halló hablando la verdad. Pero dice la palabra, no hubo quien hiciera de esta manera. El profeta venía a traer palabra de Dios y estaba hablando de parte de Dios. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente, dice la palabra. No quisieron convertirse. No quisieron entender y tomar el consejo de la palabra de Dios. Cuando tú entiendes que lo que más necesitas y las herramientas más necesarias y fundamentales para tu vida se encuentran en la palabra de Dios, tú comenzarás a levantarte, comenzarás a salir adelante, comenzarás a entender, dejarás de ser fácil de engañar. Porque ahora tú tomas la verdad de Dios y tú juzgas y tú puedes saber si es verdad o no es verdad. Dice la palabra que debemos nosotros probar los espíritus para que podamos saber si son de Dios o no. De alguna manera el Señor procuraba levantar a los que estaban caídos, a los que habían perdido la vida, a los que habían perdido toda esperanza. Dice la palabra de Dios que en un momento un ciego le decía, Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos querían callarlo, pero el Señor les habló y les dijo, vayan y llámenlo. Ellos querían que este ciego dejase de estar diciendo al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el Señor manda a llamarlo, dice la palabra, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El Señor quería levantarlo de esa condición. Ahora, esta palabra del profeta Jeremías, como toda la escritura, es una palabra tremenda. Es una palabra que nos advierte, es una palabra que nos abre el entendimiento, nos abre los ojos. Y es una palabra que debemos tener en cuenta. Y aquel que hoy se ha desviado del camino, aquellos que han pervertido la verdad, deben entender y deben tomarlo.
en su corazón. Cuando preparaba este mensaje, fue a causa de algo que vi, quizás no muy conocido aquí en Latinoamérica, pero sí en África. Un falso profeta que engaña a la gente por miles. Un profeta multimillonario. En la República del Congo, donde las iglesias comenzaron a levantarse, juntamente con gente que quizás hace las cosas bien, comienza el diablo a sembrar y a desplegar sus armas, y gente comienza a engañar, y las personas por falta de conocimientos perecen. No conocen la verdad. Sus predicaciones son mensajes positivos que le hablan a la gente sobre la envidia, sobre que te tienen envidia porque tú progresas, porque sales adelante, porque tú eres bueno, porque eres rico. Son mensajes que no llegan al espíritu. Son carnales completamente. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios se había apartado del Señor. Ciertamente, en estos pobres, dice, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su ira. Ciertamente estos son pobres, dice el Señor. Pero pobres en su mente, pobres de entendimiento. El Señor les había hablado, dice la palabra, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron sus coyuntas. Dijeron, Señor, no queremos tus cuerdas. Rompieron esas ataduras que para el hombre muchas veces pueden parecer restricciones, pero es el amor de Dios que quiere guiarte por el camino correcto para que no te hieras, para que no te lastimes. Dice la palabra, los sacié y adulteraron, y en la casa de rameras se juntaron en compañías. ¿No había de castigar esto?, dijo Jehová. ¿Acaso no tendría su consecuencia todo esto? Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 5. Libro del profeta Jeremías, capítulo 5, vamos a leer del versículo 21 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Bendito eres. Dice la palabra del Señor: oíd esto ahora, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ves, oídos y no oyes. A mí no me temeréis, dice Jehová.
No os amedrentéis ante mí, que puse arena por término del mar. Dice el Señor, ¿acaso no me temerán a mí, que puse las playas como límite al mar? Y por más que el mar se enardezca y bramen sus olas y rompan contra la orilla, no quebrantarán los límites que le puse. ¿Acaso no me temeréis a mí? Dice el Señor. ¿Acaso no tendrán temor de mí para poder salir del error? Este profeta llamado Dominique Conde, el cual llena estadios por miles, millones de personas que se acercan a buscar un milagro, que se acercan a buscar una sanidad. Comienzan a predicar la palabra de Dios, utilizan la palabra del Señor como una herramienta para el engaño, para enriquecerse. Dice la palabra, oí esto ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Debes temerme a mí. ¿Acaso no me temerán a mí? Dice el Señor. ¿No se dan cuenta? Esta persona que llena estadios y la gente recorre kilómetros y kilómetros para llegar a ese lugar, quizás no es muy conocido aquí en Latinoamérica, pero sí en la República del Congo, sí en los países de África. Una persona que le ofrece a la gente una bebida milagrosa. La gente recorre kilómetros e inclusive gasta todo su dinero para comprar esa bebida milagrosa. 1 litro de esa bebida milagrosa al precio de 30 euros la botella. Una mezcla milagrosa que tiene combustible, nafta, gasolina mezclado con jugo de limón y algunos ingredientes secretos, preparadas allí en el momento, hacen que la gente tome esa pócima para que sean sanados. No les alcanza con la fe, no les alcanza con el Señor, no les alcanza con la palabra. La gente quiere algo que pueda tocar, que pueda ver. Y la gente recorre las distancias que fuesen. Quizás tú dices $35, $30, 30 euros. No sé si te parece mucho o poco dinero, pero en aquellos lugares eso representa al trabajo de un mes de su salario, en algunos casos, en el mejor de los casos. 1 euro al día ganan esas personas y lo gastan en esa pócima para recibir la bendición de Dios, para recibir el milagro. Mientras que un hereje, un falso profeta se hace rico engañando a las personas, vendiéndole un jugo milagroso para que las personas dicen: este jugo hemos comprobado, y la composición en su caja dice inspiración divina. Mientras la gente toma ese jugo, dice que las personas se sanan de SIDA, se sanan de cáncer, de problemas cerebrales. Inclusive, dice, hay testimonios de niños, bebés a los quienes habían nacido muertos y se le dio esa bebida y dice, resucitaron. Tremendo. Un obrero trabaja todo el mes para poder comprar esa botella esperando recibir la bendición de Dios. Mientras que un engañador, un falso profeta. Hace algún tiempo atrás el varón de Dios habló de otro falso profeta de aquel continente, el cual perdió la vida, que también engañaba a la gente y les ofrecía milagros, les ofrecía un engaño a través de los medios de comunicación. Este Dominique Conde realiza exposiciones en estadios de fútbol y llegan gente por miles. En aquel lugar donde la gente abiertamente no escucha acerca de la pócima, sino que es algo secreto,
Este jugo milagroso que la gente comienza a tomar y que comienza a pagar. Y dice, inclusive, había obreros que se juntaban entre 4 para poner un poco de dinero cada uno y llevarse un poquito. Qué tristeza tan grande ver cómo la gente está siendo engañada, cómo la gente recurre a un jugo para poder recibir un milagro. Gente que no recibe la instrucción para poder cambiar de vida, sino una falsedad, una mentira. Dice la palabra del Señor: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ves, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no pasarán. El poder de Dios. Tenemos un Dios tan grande, pero el hombre piensa que para poder recibir la bendición de Dios necesita tomar un jugo milagroso. Una mezcla entre gasolina y jugo, y vaya a saber qué cosa. Si no les está enfermando esa bebida que están tomando. Y las personas van y gastan todo su dinero para poder recibir un milagro. Inclusive se ve allí como las personas llegan con problemas graves y depositan toda su confianza en eso. Realmente es muy triste. Dice la palabra de Dios: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de los tiempos establecidos, de la siega. No dijeron: temamos a aquel que nos provee en todo tiempo, aquel que nos da la bendición, la lluvia temprana, cuando se prepara la tierra, la tardía, la que es necesaria para que el fruto comience a brotar y el fruto comience a crecer. No temamos a aquel Señor. Mira que los 2 ejemplos que el Señor está dando aquí son ejemplos de la naturaleza. Porque aunque tú quieras borrar la palabra de Dios, aunque tú quieras sacar todo, deberás destruir la tierra para que la gente no pueda ver la obra de sus manos. Si el hombre quiere acallar la creación de Dios, deberán bajar las estrellas, porque al mirar las estrellas, tú entenderás la obra del Señor, la magnífica obra de Dios. Aquí el Señor está poniendo ejemplos: el mar, el límite, el poder de Dios, la provisión, la prosperidad, aún en el clima. El Señor derrama bendición sobre sus hijos. Pero dice la palabra: no quisieron temer a aquel que les proveía, aquel que los cuidó, aquel que los guardó, sino que más bien fueron engañados, sino que más bien, dice, se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía. ¿Sabes dónde aparece la vida de ese falso profeta, Dominic Conde? En un documental de las personas más ricas de África. Se hizo millonario a costa de las personas que iban a buscar un milagro. Y cuando las personas se acercaban para poder oír la palabra de Dios, lo que escucharon fue mentira, engaño, vanidad. Mentiras y engaños de su propio corazón. Un jugo misterioso que sana y que resucita a los muertos. Ahora, ¿en dónde dice la palabra de Dios que existe tal cosa? ¿Qué pócima utilizó el Señor Jesús cuando se acercó a aquella niña, a la hija de Jairo, los cuales los que estaban afuera lloraban y hacían gran lamentación y le dijeron: no molestes más al maestro, la niña ha muerto? Sin embargo, el Señor le dijo: no temas, solamente cree, está dormida, nada más. Entrando en la casa, el Señor le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, levántate. ¿Qué jugo milagroso le dio el Señor para levantarla? ¿Qué jugo milagroso utilizó el Señor cuando se paró de frente allí en la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera? ¿Qué jugo utilizó el Señor? Pero sin embargo la gente no conoce la palabra de Dios y están siendo engañados.
Llega la palabra de Dios y algunos lo ven como una bendición. Dice, en África las iglesias comienzan a desplegarse y las iglesias cristianas evangélicas comienzan a diseminarse por todos los lugares. Y juntamente con ello, el engaño, la mentira. ¿Cuántas iglesias verdaderas habrá en aquel lugar? ¿Cuántas personas que prediquen una sana doctrina se encontrarán allí? ¿Tú piensas que llenarán estadios? Dice la palabra de Dios: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartados de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Así como se despliegan las trampas en un bosque para atrapar los animales, el Señor utiliza este ejemplo y dicen, así desplegaron sus lazos, las ataduras, para atar a los hombres, para poner en una jaula a los hombres, una prisión aquí, en la mente, en el corazón, enjaulados en un pensamiento contrario, en un error. Depositaron su fe en algo que no era Dios. Y lo siguieron por miles. Y esto ocurre en diferentes partes de este planeta, lamentablemente. Estas son las historias que se conocen, pero las que no se conocen. Es terrible, dice la palabra. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Y todo hombre desprovisto de la palabra de Dios cayó en sus trampas. Y todo aquel que no conozca las Escrituras caerá en su trampa. El diablo quiere que te alejes de Dios. Algunos dicen, no hable del diablo porque la gente tiene miedo. Pero tú debes conocer la verdad. No debes ignorar las maquinaciones del maligno. Él quiere que te alejes de Dios y buscará todos los medios necesarios para apartarte del Señor, para alejarte, para llevarte a una vida, quizás si no lo hace por medio de las dificultades, sino por medio de una vida sin problemas. Porque cuando vienen las dificultades a tu vida, quizás tú buscas a Dios. Entonces ya no serán dificultades, ahora serán bendiciones aparentes. Ahora será prosperidad, un trabajo bueno, una mejor posición social. Entonces ahora que no tienes problemas, que no tienes dificultades, ya no necesitas tanto a Dios. Ahora tienes recursos, tienes dinero. Pero cuando tú puedes sobreponerte a eso, cuando no importa si tienes mucho o tienes poco, tú adoras al Señor, buscas su presencia, procuras estar en sus caminos. Entonces irá por otro lugar. Ahora te buscará por la vanagloria. Ahora buscará entrarte por el error doctrinal. Ahora buscará sembrar en ti el orgullo, la vanidad. Tratará de poner un pensamiento y tratará de poner en ti ese afán quizás de poder llegar a multitudes. En el documental, aquel que relataba ese documental decía, algunos quieren hacerse ricos y hallan un camino, hallan un atajo, pero ese atajo es una maldición terrible para sus vidas. Todo falso profeta que no se arrepienta, todo falso profeta que no se vuelva atrás y reconozca sus errores, lo pagará con su vida. El Señor lo dice aquí en esta palabra. Y es tajante para cualquiera de nosotros, dice la palabra del Señor. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, atando a los hombres, enlazando a esos hombres como animales. Debemos entender que la palabra de Dios es la que puede quitarte hoy, sacarte del error, abrir tus ojos. Mientras que estaba compartiendo la palabra el día viernes, luego leo los comentarios y siempre tratamos de responder a todos los que envían sus mensajes, los que dejan sus comentarios.
y una mujer había puesto allí. Dios me está hablando. Dios me está haciendo entender y he tomado la decisión de salir del lugar en donde estoy porque Dios ha hablado a mi vida. Dios estaba hablando a su corazón, mostrando que estaba en un error, que estaba siguiendo una enseñanza de hombre. Y sus ojos fueron abiertos, las escamas cayeron y la gloria de Dios comenzó a llegar a su vida. Esa es la palabra, ese es el poder de la palabra de Dios. No necesitamos un jugo, tú no necesitas ningún jugo mágico para que tú puedas ser sanado. Tú no necesitas que yo te toque o te empuje o que lo haga cualquier pastor o cualquier profeta. Tú no lo necesitas. Tú necesitas que Dios se acerque a tu vida. Tú necesitas conocer de Dios para poder cambiar, para poder tener las herramientas y poder comprender a dónde Dios quiere llevarte. Las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida y sin embargo aún no las has tomado. Porque no has procurado buscar en Él. Porque piensas que Dios es algo mágico. Que te daremos aquí una palabra mágica y todo cambiará. Y porque buscan de esa manera, son engañados. Porque piensan que Dios es como el curandero, el parapsicólogo. Ven, tráeme esto y serás sanado. Dios dice, no. Será con lágrimas, será con esfuerzo. Será con entendimiento, porque de nada sirve que tú vengas aquí y te vayas siendo sanado, pero sin embargo no entiendas nada de la palabra de Dios. Entenderás, dirás, Dios es bueno, me sanó, pero te irás de aquí, te apartarás del camino del Señor y luego te irás sano, pero al infierno. Dice la palabra de Dios que había un grupo de hombres que estaban enfermos. Vinieron al Señor para ser sanados. El Señor les da una orden, le dice, vayan, lávense en el estanque, eran leprosos. Pero solamente uno regresó para dar las gracias. El Señor le dijo, ¿dónde están los otros? Esos fueron sanados, pero no salvados. A este le dijo el Señor, vete, tu fe te ha salvado. No solamente sanado, no solamente un milagro, no solamente lo que tú quieres o lo que tú piensas que necesitas, sino lo que Dios ha preparado para tu vida. Porque mejor es que entres sin un brazo al reino de los cielos que con los dos brazos ser arrojado al horno de fuego, dice la Escritura. Ser arrojado al infierno. Mejor es entrar con un ojo. Pero entrar en la bendición, entrar en la salvación de Dios. Dios no quiere ponerle un parche a tu vida. Dios quiere mostrarte, enseñarte en la manera en la cual debes caminar y transitar para poder vivir una vida de fe. Y que al salir de aquí te vayas sano, pero te vayas salvo también, victorioso, lleno de esperanza, lleno de fe, con la palabra de Dios como instrucción para tu vida. Allí ocurre el verdadero milagro. ¡Aleluya! En el poder de una vida indestructible. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa y la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa del pobre no juzgaron. Dice esta palabra, se hicieron ricos, se engordaron, se llenaron de dinero, del robo, del saqueo. Se pusieron lustrosos, pero no pensaron en el huérfano. No le extendieron la mano a aquel que era huérfano, ni extendieron su mano al pobre. La causa del pobre no les interesó. No lo tuvieron en cuenta. No les importó. Así, hoy por miles, por cientos están siendo engañados. Si Dios está hablando esta palabra es porque el tiempo, este es el tiempo. Y lo estamos viendo de alguna manera cada vez más cerca en nuestras vidas. El poder acercarnos a una fe verdadera. Hay muchos que, yo lo sé, no entienden
como cada uno de nosotros cuando llegamos y pensamos que Dios debe obrar de una manera. Así muchas veces la gente dice, pero si vos vas a la iglesia, ¿por qué Dios no te sana? ¿O por qué Dios no hace esto? ¿O dónde está tu Dios? Pero eso es gente inmadura que realmente no comprende que el camino de Dios no se trata de que Dios haga todo lo que yo quiero. No se trata de que Dios me dé todo lo que yo necesite. Dios lo hará conforme a su voluntad y en su tiempo, si está dentro de su propósito. ¿Tú piensas que a Dios le interesa más sanarte o salvarte? Ahora, si pueden ser las dos cosas, gloria a Dios. Pero si puedo elegir una de ellas, quiero que me salve, aunque tenga que morir de cáncer, aunque tenga que morir de alguna enfermedad. Ahora, la bendición no puede ser completa, claro que sí. La bendición puede ser completa. Puedo obtener la sanidad, la salvación, el gozo de Dios, una vida de felicidad, una familia unida, una familia en Dios. La bendición puede ser completa. Pero depende cada caso y cada vida y cómo llegues. Hay personas que conocen al Señor en una cama de hospital. Y cuando tú oras por esas personas y esas personas aceptan a Cristo y mueren, sus familiares dicen, ¿y entonces Dios dónde está? Dios estuvo allí salvándolo. Dios estuvo allí respaldando su promesa hasta el último momento, cuando el diablo pensaba que se lo llevaba. Sin embargo, en el último instante salvó su vida. Hace un tiempo atrás nos encontrábamos en una ciudad. Estábamos predicando la palabra y fuimos a uno de los hospitales de aquella ciudad, de aquel lugar. Y entrábamos en cada una de las habitaciones, aquel pueblo. Y en una habitación había una mujer. 95 años tenía. Una mujer muy anciana. Entré en aquel lugar, comencé a hablarle. Ella estaba muy lúcida. Comenzamos a hablar, comencé a hablarle de Dios. Ella me decía, yo conozco a Dios, he ido a la iglesia toda mi vida. Pero yo comencé a acercarle a un Dios diferente, a un Dios distinto, al Dios de la palabra. Y esa mujer de 95 años comencé a hablarle del amor de Dios y de las promesas de Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón y creemos en Él. Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Una mujer que se encontraba allí en el hospital, peleando por su vida, quizás sus parientes mirando la condición de su corazón, pero con 95 años. Cuando le dije, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Y dejar toda la idolatría, porque Dios es mucho más que todo eso. Dios no tiene que ver con las imágenes ni con todo eso. El Señor está en su corazón. Y cuando tú abras tu corazón a Dios, será suficiente para que la salvación de Dios llegue a tu vida. Esa mujer en ese momento aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. El Señor la rescató de las puertas del infierno y le regaló la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice el Señor, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. No he de castigar por estas cosas. No he de dar su merecido a gente así, dice otra versión de la Biblia. Yo, el Señor, lo afirmo. Algo terrible, espantoso está pasando en este país. Algo terrible y espantoso está pasando en esta tierra. ¿Tú piensas que no lo juzgaré, dice el Señor? Claro que lo haré. ¿Tú piensas que no juzgaré a esta gente que está enriqueciéndose a causa de los pobres, a causa de la gente que está buscando de Dios, sin embargo se encuentra con personas engañosas? Difícilmente esta palabra pueda llegar hasta allí. Pero Dios te está hablando a ti. Porque en mayor o menor escala esto ocurre. Personas son engañadas y buscan algo que pueda darles la bendición pensando que Dios es como el curanderismo. Y se han mezclado toda clase de prácticas y herejías en la iglesia. Dice el Señor, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Los profetas engañando, mintiendo, haciendo toda clase de males.
Los sacerdotes gobernando en esa condición, y dice la palabra, y el pueblo así lo quiso. Así les pareció bien. Cuando venía el profeta Jeremías y traía palabra de Dios, no les gustaba. No querían oír a ese profeta. No querían oír la verdad de Dios. Dios les advirtió una vez, les advirtió otra vez, les advirtió otra vez. Aquí en esta palabra dice: salgan por las calles, busquen por la plaza. Si encuentran a uno que no hable mentira, que busque la verdad, la justicia, entonces dice el Señor: no juzgaré estas ciudades. Pero no se halló a nadie. Estaban apartados de Dios, desviados de sus caminos. En su corazón estaban lejos de Dios. Dice la palabra que con sus bocas ellos decían el Señor, hablaban del Señor, pero con su corazón estaban lejos de la voluntad de Dios. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y este es el mensaje final. Todo esto tú puedes decir: pastor, pero todo esto que la gente hace, el empujar a la gente, el golpearlos, el ofrecerles diferentes tipos de unción, de ofrecerles una sanidad por medio de algún amuleto, de algo que puedan llevar a la iglesia, de diferentes prácticas, ¿cuál será la consecuencia? Dice la palabra: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué haréis cuando venga el Señor? ¿Cómo estará tu vida cuando el Señor venga y te encuentre en esa condición? ¿Qué harán estos profetas? Uno de ellos murió hace poco tiempo. ¿Qué harán? ¿Qué harán cuando venga el Señor a pedir por su alma? El Señor le dirá: necio, vienen a pedir tu alma, ¿y qué darás a cambio? ¿De qué te ha servido todo el engaño y los millones que hiciste engañando a la gente, vendiéndole pócimas mágicas? ¿Para qué te sirvieron? Ahora el Señor te pregunta a ti también: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Tú que hoy te encuentras en esta condición, lejos de Dios, siguiendo tu propio camino, buscando en lo exterior, cayendo en toda clase de engaños, apartado de la voluntad de Dios, no temiendo a Dios, no temiendo al Señor, aquel que puso los límites al mar. ¿Qué harás cuando llegue el fin? ¿Qué harás cuando llegue el final para tu vida? Tú que te enojas y te rebelas constantemente y te vas al mundo 6 meses, 1 mes vuelves a la iglesia, te apartas otro tiempo, buscas de Dios, sigues a través de internet, caes en un lugar, en otro y estás constantemente buscando el error en los demás. ¿Qué harás cuando llegue el fin? ¿Qué harás cuando venga el Señor? Entiende que el Señor quiere levantarte de la condición en la que estás. El Señor no necesita tirarte, si bien es su voluntad, y a veces el Señor lo hace con algunas personas para mostrarle su gloria. Pero el Señor quiere levantarte de la condición en la cual tú te encuentras hoy. Estás deprimido, atravesando problemas de depresión, con problemas matrimoniales, con dolores en el corazón, con la pérdida, con el desánimo porque has perdido a tu esposo o a tu esposa, porque has sido engañado, porque te han mentido. De una u otra manera tu corazón muchas veces se predispone para el engaño. Y la palabra de Dios llega para ofrecerte ese salvavidas, esa mano extendida del Señor. Como cuando el Señor le extiende la mano a Pedro y lo levanta allí del agua, así el Señor extiende su mano hoy para levantarte a ti del error en el cual puedas encontrarte, de la tibieza espiritual, del haberte alejado de la verdad del Señor, del haber recurrido al engaño para manipular a las personas, o de seguir a estos que son mentirosos y engañadores. Profetas falsos, a los cuales el Señor dice: yo no los envié. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie.
¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué haremos cuando el Señor venga a nuestras vidas? Si nos encontramos en esta condición. Dice la palabra, ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin? ¿Qué harán? Muchas veces pensamos que somos eternos, que tenemos muchos años más de vida y sin embargo no lo sabemos. Cuando esta pandemia llegó y comenzamos a ver gente enferma, gente joven perder la vida, personas que no pensábamos que iban a morir, sin embargo perdieron su vida. Es como que de alguna manera nos dimos cuenta que pueden haber circunstancias que hagan que aquel que es joven, que aquel que pensaba que iba a vivir hasta los 70, hasta los 80, se apague pronto su vida. Y la percepción que tenemos de la vida sea mucho más efímera de lo que nosotros creemos y más similar a lo que la palabra de Dios dice. Una niebla se desvanece pronto. Y teniendo en cuenta eso, esta palabra dice, ¿qué haremos cuando venga el fin? ¿Y qué haremos si no sabemos cuándo será el fin? Debemos estar preparados. Debemos preparar nuestra vida, nuestro corazón, para encontrarnos con nuestro Dios. Debemos preparar nuestra vida en la palabra de Dios para no ser engañados. Debemos preparar nuestra vida en la palabra de Dios para levantarnos de la circunstancia difícil en la cual hoy puedas encontrarte. Debemos comprender la palabra de Dios para que podamos tener una fe sana en Dios. La fe sana es la que nos lleva a decir, Señor, no importa si soy sanado o no. Señor, yo igual te adoraré. Señor, no importa si viene esto que yo anhelo para mi vida, yo igual te serviré. Señor, he aprendido a darte gracias en lo poco y en lo mucho. Señor, mi corazón y mi amor hacia ti no depende de lo que pueda tener. No depende de si estoy enfermo. No depende de si me encuentro atravesando tiempos buenos. No depende de eso. Mi amor va más allá de lo que pueda tener o de lo que pueda querer o lo que pueda pensar que Dios debe hacer con mi vida. El Señor dice, yo te guío. Yo te llevo. Debemos tomar esta palabra y decir, Señor, prepara mi corazón para cuando tú vengas. Prepara mi vida para que pueda encontrarme contigo. Dice la palabra para que cuando el Señor venga no seas avergonzado. No huyas avergonzado de su presencia. Yo voy a invitar a aquel que quiera recibir a Cristo en su corazón. Aquel que diga, Señor, hoy entiendo que tu palabra es lo más importante. Que lo que necesito para cambiar mi vida y para poner el fundamento necesario es tu ley, es tu palabra. La que pondrá la instrucción, la que aclarará mi mente, la que me conduce a ti de una manera más fiel. Aquel que quiera abrir su corazón al Señor. Aquellos que estaban lejos de los caminos, apartados de los caminos del Señor. Inclusive aquellos que eran parte de algún engaño. Personas, hombres de Dios que estaban engañando para poder tener un beneficio económico. Esta es la oportunidad. Este es el tiempo para que abras tu corazón al Señor. Y yo voy a invitarte a que puedas repetir una oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en este día, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. ¡Aleluya!